Muy buenas noches, vamos a continuar con la penúltima asignatura que trata de educación para la ciudadanía. Es una asignatura muy cortita, igual ha chocado con el feriado, pues solo la vamos a ver 4 días. Entonces vamos a tratar de abarcar lo que es principalmente valores y vamos a comenzar hoy con los derechos humanos. Entonces vamos a comprender el concepto de los derechos humanos, su relación con la ciudadanía activa y responsable. Entonces, debemos saber qué son los derechos humanos, pues son principios y libertades fundamentales que protegen la dignidad de todas las personas por igual, sin importar su nacimiento, su estatus, su raza, etcétera, etcétera. No va a importar nada, todos somos iguales frente a la Constitución, ya sea hasta las personas que están privadas de la libertad y nosotros de a pie, pues seguimos teniendo los mismos derechos humanos. Por eso es que a veces existen esos cuestionamientos que si deberían los que están en la cárcel tener derechos, esos derechos que a la alimentación, que a veces si nos preguntan a nosotros, la mayoría va a decir no, porque ya violaron un derecho y debería ser cuando ya te violan el derecho, hasta ahí acaba el derecho de esa persona. Entonces siempre existe ese debate si es lógico o moral que sigan teniendo los derechos cuando ya violaron los derechos de otras personas. Las características de los derechos humanos es que son universales, inalienables, interdependientes, indivisibles y progresivos. Son universales porque en la mayoría de países los tiene y son muy parecidos. Obviamente no todos son iguales, pero sí son parecidos. Y sí son muy progresistas porque buscan la mejora de la sociedad. La clasificación de los derechos, tenemos los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos colectivos. Cada uno de estos derechos van muy relacionados, obviamente, pero los que más destacan, por decirlo así, es los derechos civiles, políticos y sociales, que es lo que más se manifiesta en nuestro día a día. Los orígenes de los derechos humanos y esa evolución que ha tenido, pues siempre han existido los derechos humanos. Si ustedes no recuerdan, en la asignatura de historia vimos cómo comenzaron con clanes y grupos pequeños y ya tenían esos valores. Y alguien tal vez robaba, lo sacaban del clan, lo mataban, etcétera. Ya tenían sus deberes y derechos muy establecidos, no en papel, no había líderes, pero ya sabían que estaba mal y que estaba bien. Y desde ese tiempo hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pues ya es que se oficializó, por decirlo así, y obviamente cambiaron, porque no se podía mantener los mismos derechos de hace 2000 años. Entonces, en 1948 ya es donde se declara esta Carta Universal y está ahí. La ciudadanía, hay que ser un ciudadano, siempre implica ejercer esos derechos y cumplir con los deberes, porque nosotros como ciudadanos de a pie es fácil exigir, es que no me dan esto, es que no me dan este otro, pero estoy cumpliendo mis deberes, también debo cuestionarme eso, porque las dos cosas van muy de la mano, ¿ya? Entonces siempre hay que, si yo exijo los derechos, pues también voy a cumplir los deberes que tengo dentro de esa sociedad. Y en este caso estamos en Ecuador y la Constitución pues ya lo nombra los deberes y los derechos. La participación ciudadana es la intervención activa en decisiones que afectan a la comunidad y al país, porque a nosotros nos puede afectar todo. Por ejemplo, la violencia en este caso nos va a afectar a todos, a ricos, a pobres, al que se le cruce lastimosamente ahí ya pagó. Entonces es algo que nos va a afectar a todos, en el caso económico, el caso de la violencia, ya.
La democracia y los derechos humanos, igual la democracia sí garantiza el respeto a los derechos humanos y sobre todo la participación igualitaria, que es la finalidad de la democracia. Por eso es que nosotros participamos en cada elección, y no solo de presidente, sino desde la misma escuela, cuando elegimos al presidente del aula, cuando elegimos para que alguien nos represente en el aula, etcétera, etcétera. Ya siempre la democracia garantiza ese respeto hacia todos. El mecanismo de protección de los derechos, la más que está por encima de todo, pues es la Constitución. Y la reforma del 2008 pues ya lo dice ahí claramente, está deberes y derechos. La Constitución de aquí de Ecuador es una de las más extensas del mundo. Entonces, sí, existen también las defensorías, la más común es la Defensoría del Pueblo, también existen organismos internacionales que aquí solo acuden los políticos, vuelta cuando les hacen juicios políticos y aquí en el país les quitan los derechos, ya no pueden ejercer cargos públicos, ellos recurren a los organismos internacionales para que les den otra opinión. Las leyes nacionales, que sobre todo esto es de los grupos indígenas que ya están en los pueblos ancestrales, que ellos tienen sus normas legales propias, pero que van amparadas en la Constitución, así que prácticamente van de la manito de las dos. Los derechos de grupos vulnerables, tenemos a niños, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, inmigrantes, tienen esa protección especial, tienen beneficio, tienen prioridad, porque son grupos muy vulnerables, vaya la redundancia, entonces deben tener ese grupo prioritario, ¿ya? Las violaciones de derechos existen los tipos y las consecuencias. Incluye la discriminación, incluye la violencia, la explotación y la censura, que afectan a prácticamente todas las personas. Entonces, lo que más común aquí en Ecuador obviamente va a ser la violencia y la censura, que es lo que más común vamos a encontrar en los países, sobre todo del tercer mundo, de Sudamérica, Latinoamérica. La violencia está presente en estos países, la censura de igual manera. No hemos logrado cambiar tanto, pero hay que buscar la forma. La educación en derechos humanos es clave para formar ciudadanos críticos, porque esa es la finalidad de la educación. Por algo estoy estudiando, para ser una persona crítica, que tengo mi propio criterio formado, que puedo tomar decisiones acordes y correctas, pero que nazcan de mí, no que dependa de otra persona. Ah, es que me dijeron que haga esto porque él hizo, o yo vi eso y también hago. No, el formar esos ciudadanos críticos forma algo independiente, por decirlo así, de cada persona. Entonces usted va a tomar esa decisión muy personal. Entonces buscamos que esos ciudadanos ya tengan esa criticidad de decir esto está bien y está mal, sin depender de que otra persona le diga. También buscamos formar personas solidarias, personas empáticas y sobre todo que estén comprometidos con la justicia y con defender la Constitución. La ciudadanía digital, sobre todo esto del siglo XXI para acá, es decir, del año 2000 para acá, implica usar el Internet, las redes sociales, todo lo que conlleva el Internet, con responsabilidad, respetando la privacidad, respetando la libertad de expresión. Entonces sí es muy necesario darnos cuenta que tal vez podemos influir en otras personas que no tengan esa educación como la que yo estoy teniendo. Y eso es de manera muy personal, porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Entonces por algo son más manipulativas, y es lo que hace cada gobierno, cada político cuando viene las elecciones. Busca llevar y convencer prácticamente que no pensemos por nuestra propia mente, sino por decirle él me dijo pues yo hago. Entonces eso deberíamos evitar. Si me estoy educando es para yo ser crítico, tomar decisiones personales que yo decido, no que otra persona. La ética y los valores para la convivencia
están siempre presentes los valores, el respeto, la empatía, la solidaridad, la honestidad, siempre van de la mano los valores, y eso y que dejamos muchos valores allá, pero estos son los principales que van a ayudar a fortalecer una vida en comunidad sana. El rol de la escuela en la formación ciudadana. La escuela, el colegio, la universidad siempre va a enseñar todo tipo de derechos que tenemos, pero sin olvidar los deberes también que debemos cumplir. Va a promover la participación y sobre todo formar líderes democráticos, no seguidores, formar líderes que puedan tomar decisiones y no necesariamente para liderar un país, no, para liderar desde su propio hogar. Yo voy a ser el líder de mi hogar. Entonces no necesariamente pensemos tampoco muy general, entonces lo podemos aplicar. Voy a ser líder de mi trabajo, de mi emprendimiento, etcétera, etcétera. Como debercito, usted debe escribir un ensayo breve, puede ser de 1 a 2 hojitas, no hay problema. Debe escribir un ensayo breve de cómo puede ejercer usted sus derechos y deberes como ciudadano. Y recuerde que está en la Constitución estos deberes y derechos, es decir, que vamos a basarnos este ensayo aquí en Ecuador. ¿Por qué no irán a poner en ChatGPT? Les va a dar algo de muy general. Entonces usted escriba cómo ejercería sus derechos aquí en Ecuador y cómo ejerce sus deberes, porque nosotros exigir derechos somos los números unos. Quiero el derecho al empleo, derecho a la educación, y a veces nos dan derecho a la educación, falto a clases, no hago deberes, etcétera, no tengo buenas notas, no estudio, que son deberes fáciles de cumplir, y eso es un ejemplo muy básico, y podemos irlo aplicando en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces ese va a ser el deber, escribir un ensayo de cómo usted puede ejercer sus derechos y sus deberes como ciudadano aquí en Ecuador. Entonces listo, ese es el debercito. Como no hay nadie, nos vemos el día de mañana. Recuerden que esta semana es muy cortita, esta asignatura es muy cortita, entonces vamos a hacer como flash, vamos a acabar rapidito. Flash.